Iglesia de Cristo Monte Gerizim lleva una palabra de edificación hasta sus hogares. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Vamos a ver un tema que en lo personal, hermano, me es de mucha responsabilidad, de mucho deseo en mi corazón, que todos los que estamos acá tengamos nosotros presente lo que vamos a ver a la luz de la palabra. Sabemos, hermano, que estamos viviendo tiempos finales, tiempos difíciles, y en lo personal, hermano, como familia, como padre de familia, como hijo que también tengo todavía la dicha de tener a mis padres, en algún momento mis padres y como yo también como padre de familia, en algún momento hemos tenido lágrimas por nuestros hijos. Y platicábamos con nuestros hijos un día de estos, con mi esposa, y le decíamos qué difícil va a ser para cuando nosotros ya no estemos, el que la generación de jóvenes, de adolescentes, de niños que ahorita vienen para arriba y que van a estar al frente de la obra, los que van a permanecer en la obra del Señor, qué difícil va a ser, hermano, enfrentar una generación que viene. Si en este tiempo, hermano, para uno como pastor es bastante difícil, hermano, batallar. Yo en lo personal, yo creo que usted es testigo, yo batallo mucho, hermano, y lo hago desde acá, no solamente por un pensamiento humano, sino que lo hemos visto a la luz de la palabra, hermano, todas aquellas herramientas que también en algún momento el enemigo, que si bien es cierto son útiles para un desarrollo social, también pueden ser destructivas en cuanto, hermano, a la vida espiritual, como lo son las famosas redes sociales. Cuando se hace un mal uso de ellas, muchas veces vienen, hermano, a causar mucho prejuicio, mucho daño, mucha destrucción. Y yo lo he atacado mucho, hermano, pero si ahorita, hermano, que nosotros estamos viendo esto que está empezando a florecer, ¿cómo irán a ser las futuras generaciones? Los que vienen todavía, ¿cómo irán a enfrentar, hermano, cuando ahorita los niñitos que ya están, que ni siquiera pueden hablar, que apenas pueden caminar, ya están con el celular en la mano y hasta saben más que uno? Ya saben cómo mandar fotos, cómo esto, cómo lo otro, hermano. Increíble, chiquititos. ¿Cómo irá a ser la futura generación cuando ya nosotros los que ya pintamos canas ya no estemos? Pero, hermano, es necesario que nosotros también todo esto lo veamos a la luz de la palabra. No solamente para pensar en cómo van a estar las futuras generaciones si es que Cristo tarda en venir. Pero si Cristo viene en esta generación, hermano, ¿qué cuentas vamos a entregar nosotros como generación que estamos viviendo en este tiempo? Y de esto, hermano, yo quisiera hablarles en esta oportunidad acerca. Le puse, hermano, como un título a este tema, de generación en generación. ¿Qué legado nosotros vamos a dejar, hermano, a nuestras futuras generaciones? ¿Qué enseñanza, qué ejemplos vamos a dejar nosotros a nuestras futuras generaciones? Y no se ve muy bien aquí, pero usted ve la mano de un niño, de un joven, si así, o un adulto, ya tercera edad, ¿verdad?, en adelante. Y así, hermano, vamos pasando de generación en generación. Los tiempos van cambiando. Y cada tiempo, hermano, cada generación se vive de una manera diferente. Pero no porque vivamos en un tiempo diferente, no quiere decir, hermano, que nosotros digamos, bueno, como estamos viviendo en este tiempo, pues entonces yo hago lo que yo quiera.
Lástima que no viví en aquel tiempo en que cuenta el pastor que se hacían las campañas allá en donde ahora está el estadio, y la gente no le importaba ir a pie o como sea, ir a donde no había grama y había tierra nada más, y ahí hacían los cultos. Lástima que yo no viví en aquella generación, pero en la generación que estoy viviendo, en el tiempo que estoy viviendo, pues es así, pues me tengo que acomodar. Tenemos que ser cuidadosos de lo que nosotros podamos ver. Y los que vivimos en otra generación, hermano, ese tiempo en donde el evangelio era un mover del espíritu tremendo y se miraban cosas maravillosas, ¿cómo tiene que ser nuestra actitud en este tiempo que estamos viviendo? Y para eso, hermano, pues no hay nada mejor que ir a la palabra de Dios. Dice Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo número 20, puede quedarse sentadito, hermano, porque hoy vamos a leer, perdone que vamos a leer muchos versos de la palabra, son necesarios. Pero por aquello que a usted se le haya olvidado leer la Biblia en esta semana, pues hoy va a leer aquí forci obligatoriamente la Biblia, amén. Y vamos a leer, hermano, en Mateo capítulo número 20, versos del 1 al 8. Esta versión es la versión del castellano antiguo y dice así: el reino de los cielos. Hay algunas palabras acá que están subrayadas, hermano, y que es necesario que nosotros notemos algunos aspectos acá. Dice Jesús: el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros que fuesen a trabajar a su viña. Convino con ellos en pagarles un denario como jornal de cada día, y los puso a trabajar. Cerca ya de la hora tercera del día, 9, quiere decir 9 de la mañana, para que nosotros entendamos. Busqué esta versión que nos dice cuál es la hora, cuando menciona la hora tercera del día, que es las 9 de la mañana. Al pasar por la plaza, vio a varios hombres que no tenían trabajo y los envió también a la viña, prometiendo pagarles lo que fuera justo al final de la jornada. Salió de nuevo a la hora sexta, quiere decir al mediodía, y a la novena, o sea 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Finalmente, a la hora 11, que son las 5 de la tarde, encontró todavía a otros igualmente desocupados. Esto es otro punto que hay que subrayar. Y les preguntó: ¿por qué estáis aquí todo el día sin hacer nada? Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: pues id también vosotros a trabajar a mi viña, y os pagaré lo que sea justo. Al llegar la noche, el dueño de la viña dijo a su administrador: llama a todos los que han trabajado en la viña, y comenzando por los últimos en llegar, págales el jornal completo. Amén. Vamos a ver ahí algunos aspectos, hermano, que son relevantes. Subrayamos algunos detalles ahí, hermano, y aquí no lo puse, pero notemos algo aquí bien importante. Dice, Jesús está enseñando a través de parábolas. Y esta parábola, cuando Jesús empezó a hablar, les dijo: el reino de los cielos es semejante. Usted sabe, hermano, que nosotros fuimos llamados para ser parte del reino de Dios aquí en la tierra, establecido en nuestros corazones, no establecido en una manera física, en una manera social, sino establecido por su espíritu en nuestros corazones. Entonces el reino de Dios, hermano, es semejante a esta parábola que él dio. Y hay algunos aspectos, como le dije, hermano, que son necesarios que nosotros resaltemos. En esta parábola vemos que el dueño de la viña es Dios. Cuando Jesús habla acerca de la viña, hermano, tenemos que distinguir quién es el que representa los personajes que se mencionan en la parábola. El dueño de la viña es Dios, llamando diferentes personas a trabajar con él, lo que representa, hermano, el llamado. Nosotros, cuando venimos a Cristo, venimos porque recibimos un llamado de Dios.
Nadie de los que está aquí, espero con todo mi corazón, que haya venido a la fuerza, porque lo obligaron. Espero que usted y yo, hermano, hayamos venido porque sentimos el llamado y atendimos a ese llamado. En esto podemos distinguir los siguientes aspectos, entendiendo estas dos cosas. Número uno, que cada grupo de llamados son invitados y contratados en diferentes horarios, lo cual, hermano, para nosotros representan generaciones o tiempos. Porque el reino de Dios, hermano, no es solamente en este tiempo. Usted sabe que el reino de Dios, hermano, ha venido. Pongámosle, hermano, vamos tal vez a centralizarnos en este nuevo pacto. 2000 años, un poquito más de 2000 años después de que Cristo resucita y asciende, hermano, y da inicio la iglesia primitiva, la iglesia por el Espíritu, el tiempo de gracia. De ese tiempo para acá, hermano, han pasado generaciones. Y cada uno de aquellos que escucharon el mensaje por los discípulos que fueron enviados, o sea, apóstoles que fueron enviados, hermano, a todo el mundo a predicar el evangelio. Todos aquellos que en algún momento escucharon el mensaje y sintieron el deseo en su corazón de acercarse a Cristo, todos ellos son llamados, pero cada uno, hermano, en diferente generación. Tenemos aquí hermanos de diferentes edades. Yo no sé, hermanos, si usted se recuerda cuáles eran, por ejemplo, voy a poner este ejemplo, cuáles eran los cantos de moda en el tiempo en el que usted se convirtió a Cristo. Tal vez fue a través de una campaña cantando los voceros de Cristo, ¿verdad? Y eso a usted le quebrantó el corazón y todavía se recuerda a usted. Y cada vez que oye usted los cantos, los coros de los voceros de Cristo, se recuerda de aquella época. Y así, hermano, han venido generaciones, de generación en generación, pero el reino de los cielos, hermano, siempre sigue estable. El dueño de la viña siempre sigue llamando de generación en generación. Por eso, hermano, la parábola que nosotros leímos dice y menciona varios horarios. Dice, salió por la mañana a contratar obreros. No menciona exactamente cuál es ese horario, pero pongámosle que sea 6, 7 de la mañana. Usted sabe, hermano amado, que en ese horario son personas que transitan en la calle, hermano, que ya son casi conocidos, porque van a su trabajo, porque ya empiezan su negocio, o porque les gusta salir a hacer ejercicio, y ahí están. Alguien que va de viaje o alguien que salió a hacer un mandado a algún lado a esa hora, es muy raro verlo. Oh, tan temprano que anda en la calle, le dicen a alguien, ¿verdad? Que no anda tan temprano en la calle. Pero hay quienes, hermano, ya son conocidos que a esa hora ya están caminando. Otros, hermanos, son los de la hora tercera, que son las 9 de la mañana. Usted puede ver, hermano, que en la calle a las 9 de la mañana ya son otras personas las que hay, ¿verdad? Ya pasó el horario, hermano, en donde van todos los jóvenes niños a estudiar, y a esa hora ya no. A esa hora ya es otras personas con otro tipo de ocupación, con otro tipo de oficio, etcétera. Como también, hermano, los de la hora sexta, que es el mediodía. Las 3 de la tarde, los de las 5 de la tarde, ya son otras personas. Ya ve usted, ahora ya no mucho se ve, ¿verdad? Pero antes salían las señoras ahí con sus canastos de pan, ¿verdad? A repartir el pan. Ya eran otras personas las que vemos. Hermano, así como en los horarios del día, nosotros vemos en la calle, vemos en un pueblo diferentes personas. Así es también, hermano, el reino de Dios. El Señor, hermano, empezó a establecer su reino llamando a personas, contratándolos, haciéndoles el llamado en diferentes tiempos, o sea, generaciones. Número 2, cada grupo de llamados son personas con diferentes características, lo que yo le estaba mencionando. Usted sabe, hermano, que los de las 6 de la mañana que andan en la calle, hermano, ya están ahí trabajando. Usted posiblemente ya no los vea a las 6 de la tarde o al mediodía, porque o ya están en el trabajo, ya están en su casa, etcétera, hermano. Pero ya son personas con diferentes oficios, con diferentes características. Cuando el Señor, hermano, hace el llamado en sus diferentes generaciones, por ejemplo,
La generación de hace unos 40 años atrás jamás pensó que un día íbamos a tener celulares, hermano, por ejemplo. Que un día íbamos a tener una pantalla que con un botoncito regresa y con otro avanza. ¿Quién iba a pensar eso, hermano, hace unos 40 años? No se diga, hermano, 80 años atrás. O si nos vamos a los tiempos de la iglesia primitiva, 2000 años atrás. Eran otras cosas, eran otros tiempos, eran personas con diferentes características. En aquel tiempo no podíamos oír, en aquel tiempo no se oía, por ejemplo, ruidos de vehículos, ¿verdad? Por lo tanto, no se tenía que usar micrófonos. Eran otras características, posiblemente no se sentaban en butacas como en la que usted está sentado hoy. Posiblemente se tenían que sentar en el piso, en el polvo. Eran otras personas con otras características. Pero la generación que nosotros tenemos en este tiempo, hermano, las personas, la generación que estamos viviendo en este tiempo, hermano, usted sabe que la característica de este tiempo es muy diferente. Hoy, hermano, todas las personas están pensando en tecnología, en superación, en cosas que tal vez las personas de otros tiempos no las tenían. Nuestra característica en este tiempo es diferente. Por eso, hermano, es que yo subrayé estos detalles de los horarios, porque cada persona, hermano, es diferente en cuanto a sus características. Y por eso, hermano, es necesario que nosotros veamos o distingamos ahí algunas cositas que le damos una ofrenda de palmas al Señor. Para que se anime la computadora. ¿Ya? Amén, gracias. Bueno, número 3, todos los llamados son invitados a trabajar en la misma viña. ¿Cuál es la viña? Dijimos, es el reino de Dios. Todo aquel, hermano, que el Señor llamó, no importando en qué generación, no importando la característica de la generación que se estaba viviendo, no importando, hermano, características o tiempos que se estaban viviendo, el Señor llamó a trabajar en su reino. Y el reino de Dios, hermano, no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Y como nosotros cambiamos y vemos que van cambiando los tiempos, queremos que también el Señor cambie. Pero Dios no puede cambiar. Por eso dice la palabra que Él llamó y al final le pagó a todos por igual. Por lo tanto, hermano, el trabajo en la viña, el trabajo en el reino de Dios es el mismo. Por eso, hermano, mire, a veces nosotros nos confrontamos muchas veces, y yo se lo puedo decir de una manera personal. Hoy me quiero ministrar con usted. Pero muchas veces tal vez nos enojamos con los jovencitos de este tiempo y decimos, ay, si ustedes hubieran vivido en el tiempo en el que yo fui niño. Pero nosotros tenemos que saber, hermano, que el tiempo en el cual el Señor nos llamó, pues Él sabe por qué nos llamó en este tiempo, pero nos llamó a trabajar al reino de Dios, y el reino de Dios no cambia. Por eso, hermano, nosotros tenemos que ser cuidadosos en decir, ay, no, esos coros tan antiguos, no, esos ya no son de este tiempo. Si el reino de Dios no cambia, los que cambiamos somos nosotros. Y nosotros con el tiempo que estamos viviendo queremos que el reino de Dios cambie también al tiempo que yo vivo. Y eso no puede ser así. Otra característica, otro aspecto importante, número 4, dice que todos los llamados reciben el mismo pago por haber trabajado en la viña. Y el pago es nuestra salvación. Por lo tanto, hermano, si nosotros reconocemos que el Señor nos llamó a trabajar a su viña, nos llamó no para que trabajáramos, sino para que nosotros, hermano, fuéramos salvos. Si nosotros entendemos, hermano, que el Señor nos llamó para que recibamos este galardón que es nuestra salvación, nuestra actitud, hermano, en el reino de Dios no debiera de cambiar. Así como fui cuando me llamó el Señor, cuando tenía 14, 15 años, ahora que ya estoy viejito, pues ya como los tiempos han cambiado, pues ahora que trabaje en otros. No, hermano, nosotros debiéramos tener siempre presente de que el pago es salvación.
Y ya hubo alguien que pagó por nosotros y que entregó su propia vida, derramó su propia sangre, hermano, para que nosotros fuéramos salvos. Por eso el trabajo, el llamamiento que nosotros recibimos de parte de Dios para acercarnos a su viña y estar en su obra, hermano amado, nosotros no debiéramos de menospreciarla. Tal vez por el tiempo, no, ya pasó mi tiempo, ahora que trabajen otros, ahora que lo hagan otros. Porque cada uno va a recibir el pago. Número 5, todos los llamados fueron personas que no se dedicaban a hacer nada, a hacer algo positivo. Usted lo pudo notar, hermano, que los encontraba y no estaban haciendo nada, dice. Pero dice, por eso dice Pablo, que de lo vil y de lo menospreciado del mundo escogió Dios. Hermano, ¿qué de bueno podíamos hacer nosotros para el reino de Dios antes de venir a Cristo? Nosotros no hacíamos nada bueno. Posiblemente éramos muy diestros, muy buenos, hermano, en las cosas de allá afuera. Tal vez éramos los líderes de algún grupito, hermano, de allá afuera. Éramos los que más chistes contábamos. Éramos los más rudos, porque nos tenían miedo y tal vez solo peleando vivíamos. Pero eso era allá, para el reino de las tinieblas. Allá sí hacíamos puntos, pero para el reino de Dios nosotros no hacíamos nada. Y cuando vino el Señor y nos empezó a buscar, ¿y qué estás haciendo? Pues nada, ¿verdad? Pues venga, vamos a trabajar en mi obra. Otra característica, ¿verdad? Que de lo vil y de lo menospreciado Él escogió para avergonzar a lo que es, dice la palabra. Teniendo en cuenta, hermano, estos aspectos, hermano, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver, hermano, en Josué, capítulo número 1. Josué, capítulo número 1, versos del 1 al 9. Dice la palabra: sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor le habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Aquí, hermano, nosotros vemos dos generaciones. Una generación, hermano, reflejada en Moisés, que fue llamado por Dios. Usted conoce la historia, lo llamó allá en el monte Horeb y todo lo que usted sabe de Moisés para trabajar en la obra. Pero ya cuando Moisés estaba casi por terminar su labor de traer al pueblo, de liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto, viene Dios, hermano, y dice: siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, un ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os es dado, tal como dije a Moisés, desde el desierto y Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a tus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley de Moisés, mi siervo, que mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo ordeno yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mire, hermano, dijimos que aquí estábamos viendo dos generaciones,
Pero dice que después de la muerte de Moisés, después de que Moisés terminó su labor, su tiempo de trabajo en el reino, viene Dios y levanta a otro de otra generación, siempre a trabajar, hermano, en el reino de Dios, que era llevar al pueblo de Israel a tomar posesión de la tierra que Él les había jurado, les había dado como heredad. Era otra función la que Josué iba a cumplir, pero siempre trabajando, hermano, en el reino de Dios. Ahora, notemos aquí estos aspectos que están subrayados. Dice: levántate, cruza este Jordán, tú y todo tu pueblo, a la tierra que yo les doy ahora a los hijos de Israel. Esta función, hermano, no era la misma que le habían dado a Moisés, pero siempre era trabajar en el reino de Dios. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Mira, hermano, cuando nosotros somos llamados a trabajar en el reino de Dios, no importando en qué tiempo el Señor nos haya llamado, dice la palabra que nadie nos podrá hacer frente, porque nosotros no tenemos que depender del tiempo en el que nos llamaron. Yo muchas veces he oído decir esto, hermano: ay Dios, si nosotros hubiéramos estado o si los tiempos de ahora hubieran estado cuando la iglesia tenía un poder, hermano, como que estuviéramos haciendo de menos el tiempo que estamos viviendo nosotros ahora. Si yo hubiera sido cristiano en aquel tiempo, dirán los jóvenes, pero ahora con todo lo que hay, pues yo me tengo que adaptar a este tiempo. Tengan cuidado, jóvenes, porque el Señor ha prometido que una vez Él nos llame a trabajar en su reino, Él ha prometido que nadie nos podrá hacer frente. Note esto: lo único que el Señor nos pide es que seamos fuertes y valientes. ¿Cómo es que nosotros, hermano, vamos a tomar fortaleza en el Señor? ¿Cómo es que nosotros vamos a tener esa valentía para poder hacer las cosas que el Señor nos llama a hacer? ¿No dice la palabra, hermano, que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, para que nosotros podamos hacer el trabajo que el Señor nos ha llamado a hacer? Hermano, no es para que nosotros nos acobardemos. Cuesta entender a veces, hermano, aquellos siervos de Dios que les ha dado una capacidad para trabajar y que ahora se amainan, hermano, por cualquier cosita. Y no, mejor que trabaje otro. No, yo ya no. Hermano amado, reflexionemos, porque el Señor nos va a dar un pago según nuestra obra, dice la palabra. Si nosotros, hermano, nos esforzamos, somos valientes y fuertes, Él ha prometido, dice la palabra, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a tus padres que yo daría. Solamente sé fuerte y sé muy valiente. Cuida de cumplir toda la ley de Moisés. Mire cómo el enemigo, hermano, trabaja en contra del pueblo y en diferentes generaciones con el propósito de que el pueblo que el Señor ha llamado a trabajar a su obra no se preocupe por cumplir la ley de Moisés, la ley de la palabra. Distrae a la gente, hermano, de leer la palabra. Distrae a la gente, hermano, de obedecer la palabra. ¿Cómo vamos a tener fortaleza para poder nosotros trabajar en el tiempo que el Señor nos ha llamado a trabajar? Si no nos interesa, hermano, lo que el Señor nos ha demandado, solamente sé fuerte y valiente y cuida de cumplir la ley de mi siervo Moisés. Eso se lo está diciendo a Josué, pero a nosotros, hermano, nos pide que nosotros pongamos por obra, que aprendamos y que conozcamos de la palabra para ponerlo por obra. No te desvíes ni a un lado ni al otro, para que tengas éxito donde quiera que vayas. La iglesia de este tiempo, hermano, no debiera estar lamentándose por las situaciones que vienen en contra de la iglesia. Nosotros debiéramos de estar siempre en victoria. ¿No dice la palabra que el Señor nos ha llamado para que vayamos de victoria en victoria? Nosotros lo vemos reflejado esto, hermano, en los discípulos que el Señor llamó. Usted sabe, hermano, que Él llamó a 12, pero de los 12 dice que Él jaló a 3. Subieron al monte en la experiencia de la transfiguración de Cristo, y al bajar del monte dice que abajo encontraron a los demás discípulos que se habían quedado peleando ahí porque no podían echar fuera a un demonio. Vino el Señor, liberó a aquel endemoniado,
Y les dijo, ¿y nosotros por qué no pudimos hacer esto? Seguían a Jesús, recibían las mismas enseñanzas de Jesús, veían lo que Jesús hacía. ¿Cuál fue la diferencia? Es que unos sí quisieron poner por obra la palabra y otros no. En unos sí había respaldo de Dios y en otros no. ¿Por qué? Porque unos sí estaban cerca del Señor, se esforzaban por poner por obra la palabra, se fortalecían en el poder de Dios. ¿Cómo no se iban a fortalecer aquellos que vieron lo que estaba pasando, hermano, al ver a Moisés y a Elías a la par de Jesús? Dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás día y noche para que cuides de hacer todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Hermano, el Señor nos ha llamado para que seamos nosotros exitosos en el reino de Dios. Para que a la función a la cual el Señor nos llamó a hacer, hermano, nosotros podamos levantar siempre bandera de victoria, porque el Señor ha prometido respaldarnos en todo lo que nosotros hagamos, siempre y cuando no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, siempre y cuando busquemos la fortaleza de Dios, siempre y cuando, hermano, nos propongamos y nos esforcemos por poner por obra la palabra. No va a importar qué generación estemos viviendo, en qué tiempo estemos viviendo. Este tiempo, hermano, en donde los espíritus inmundos hasta casi, hermano, que se manifiestan en la calle. Tiempos tan difíciles, rodeados, hermano, de violencia, de enfermedades raras, de una contaminación espiritual tan terrible, hermano. Pero si nosotros nos pusiéramos, hermano, a hacer lo que el Señor nos demanda, el Señor nos va a dar la victoria y vamos a tener éxito en todo lo que nosotros hagamos en el reino de Dios. Dice el libro de los Jueces, capítulo número 2, versos del 7 al 15. Esta versión es palabra de Dios para todos. El peligro de no hacer partícipes y dejar un legado en los que vienen detrás de nosotros. Mire, hermano, corremos un grave peligro, todos los que estamos aquí. Gracias a Dios, yo todavía estoy joven y no tengo hijos. Oiga esto. Los israelitas sirvieron al Señor durante toda la vida de Josué. Después siguieron sirviendo al Señor durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron en los tiempos de Josué. Esos ancianos habían visto todo lo que el Señor había hecho por el pueblo de Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y fue enterrado en la tierra que le había tocado. Note esto, hermano. Dice la palabra que el pueblo de Israel sirvió al Señor, atendió el llamado que el Señor, el dueño de la viña, les hizo en el tiempo en que a ellos les tocó. Y dice la palabra que el pueblo de Israel sirvieron mientras Josué vivió. Murió Josué, hermano, y mientras vivieron los ancianos que estuvieron a la par de Josué, el pueblo de Israel sirvió al Señor y agradó a Dios. Pero dice la palabra que una vez Josué murió y murieron también los de esta época, miremos qué dice acá. Esa tierra estaba en Timat Jerez, al norte del monte Gaas, en la región montañosa de Efraín. Finalmente, toda esa generación murió y nació una nueva generación que no conocía al Señor. Oiga esto, ni tampoco sabía todo lo que el Señor había hecho por Israel. Así que los israelitas hicieron lo que no le agrada al Señor y adoraron a un dios falso llamado Baal. Abandonaron al Señor, Dios, el Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y comenzaron a adorar a dioses falsos de la gente que vivía alrededor de ellos. Y por eso el Señor se enojó con Israel. Abandonaron al Señor por creer en Baal y Astarte o Astarot. Así que el Señor se enojó contra los israelitas y permitió que sus enemigos los atacaran y los saquearan. También el Señor dejó que los enemigos de Israel los esclavizaran,
Los israelitas perdían toda batalla que peleaban porque no contaban con la ayuda del Señor. El Señor les había advertido, como hoy el Señor nos advierte y nos ha advertido en muchas ocasiones. El Señor les había advertido que ellos perderían si servían a dioses de la gente que vivían cerca de ellos. Pero como no hicieron caso, los israelitas tuvieron que sufrir y sufrir mucho. El peligro, hermano, que nosotros corremos de no dejar un legado a nuestras futuras generaciones. Les decía yo, hermano, lo que a veces hemos hablado con nuestros hijos. ¿Qué va a ser de ustedes, mucha? Les digo, ¿cómo somos cuates, va, con ellos? ¿Qué va a ser de ustedes, mucha? Cuando ya nosotros ya no estemos, ¿verdad? Porque ya se nos pasó el tiempo, ya se nos acabaron las baterías y ya no estemos. Y ustedes tengan que estar al frente de la iglesia, esperando, ¿verdad? Con todo nuestro corazón que ellos también estén sirviéndole siempre al Señor. Pero ¿qué va a ser de la generación que viene, hermano? Levanten la mano los que tenemos hijos. Levanten la mano los que tenemos hijos. ¿Qué va a ser cuando Abby tenga que ser cantora, ¿verdad? Esté coordinando las ventas allá afuera? ¿Qué va a hacer de ese tiempo, hermano? Si ahorita nos cuesta, si ahorita batallamos, hermano, no solamente con la juventud, con muchos adultos también. Hermano, cuídese, hombre, venga, busque. Ay, no, hermano, es que esto y lo otro, pero se descubren en las redes sociales. Si batallamos en este tiempo, ¿cómo irá a ser de aquí a unos poquitos años en donde la ciencia está avanzando a pasos agigantados? Ahora, mire qué responsabilidad la nuestra, hermano, de procurar dejar un buen legado. Porque dice la palabra, hermano, que una vez murió Josué y todos aquellos de la época de Josué, de la generación de Josué, y vino una nueva generación, dice. Finalmente toda esa generación murió y nació una nueva generación que no conocía. Yo aquí me pregunto, ¿qué hicieron entonces los de esta generación para enseñarle a esta nueva generación? Porque dice la palabra que ellos no conocían y por esa razón dice que empezaron a servir a otros dioses y Dios se enojó con ellos. Ay, hermano, nosotros, porque tal vez todavía nuestros jóvenes, ¿verdad?, están todavía patojones y están todavía bajo nuestro dominio. Pero yo sé que a ningún padre de familia le gustaría ver a uno de sus hijos en condiciones, hermano, difíciles de poder ver. Ahorita que los arrullamos a cucú, hermano. Pero ¿cómo irán a ser en otro tiempo? Por eso, hermano amado, nosotros debemos de procurar dejarles una enseñanza, un legado a nuestros hijos, que ellos puedan ver en nosotros a su temprana edad el poder de Dios, porque ellos no conocían a Dios, ni sabían lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel para sacarlos de Egipto. Porque seguramente, hermano, nunca les hablaron a sus hijos. O muchas veces queremos meterles el evangelio, hermano, como le metemos la medicina cuando están malos. Te la tomas. Y muchas veces queremos hacer eso con nuestros hijos. Bueno, eso, ahora sí, te voy a castigar con tu media hora de oración. Hermano, a veces ponemos la oración para nuestros hijos como que fuera un mal, cuando debiera ser un deleite, ¿verdad? Qué responsabilidad la que tenemos nosotros en este tiempo, hermano. Y oiga esto, tal vez usted no les esté enseñando nada mal, pero muchas veces se sienta a la mesa a comerse los frijolitos con crema, una longaniza ahí bien asadita y huevito revuelto. Cielo, mi amor, ¿te diste cuenta cómo actuó aquella hermana en el culto de hoy? Y los patojitos ahí oyendo. ¿Viste el pastor cómo se tardó hoy? Y tal vez empezamos, hermano, a hablar de todas las cosas negativas que se dieron en el culto, en el reino de Dios. Y los chiquitos, aunque usted no lo crea, hermano, paran los orejas. Es que son increíbles, son unas esponjitas, hermano. O a veces, hermano, llegamos y enfrente de los nuestros, ay, es que fíjate que me hicieron caras. Yo digo que ya no voy a servir. Ay, esa gente no quiere nada. Y aquí, allá. Hermano, a veces estamos ministrando a los nuestros, haciéndoles ver que el servir al Señor, en vez de ser una bendición, es una carga. ¿Qué va a ser de esos chiquitos, hermano, que todo el tiempo oyen quejas? Yo quisiera encontrar
encontrar, hermano amado, en la Biblia una parte en donde dijera: aquel que venga al reino de Dios no va a tener ningún problema, todo va a ser paz y amor. Pero Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Si usted sabe eso, hermano, ¿para qué nos quejamos? ¿Cómo no quisiéramos tener nosotros la congregación perfecta? Yo lo deseara, yo lo soñaría, lo sueño con todo mi corazón. Pero cuando veo la realidad en la palabra que ya está escrito, digo: bueno, Señor, gracias, ¿verdad? Porque en medio de tanta situación, tú me das fuerza para seguir. Hermano, ¿qué tipo de legado estamos dejando? ¿Será que los que vienen detrás de nosotros están viendo que servirle al Señor, que estar en la obra, que vivir el evangelio es una bendición? O si todo el tiempo nos estamos quejando, hermano amado, los nuestros, cuando les toque a ellos y reciban la estafeta que nosotros vamos a dejar, ¿qué van a hacer? ¿No será que van a ir a buscar a Baal, hermano? Como lo hizo esta generación de jóvenes que no recibieron el consejo, que nunca les dieron buen ejemplo, los de esta generación, hermano. Y por eso dice la palabra que Dios se desagradó, se enojó con ellos a tal punto. Y esto me llama la atención, mire, hermano, lo que dice: el Señor les había advertido que ellos perderían si servían a los dioses de la gente que vivía cerca de ellos. Mire, hermano, ahora cuánta gente viene con otras creencias. Estaba leyendo un poquito, hermano, por el lamentable caso que acaba de suceder con la extranjera que apareció muerta. Y se levantó un grupo de amigos de ella hablando en que a ella la habían conocido, hermano, porque ella se dedicaba en su creencia, era muy espiritual. ¿Y cuál era lo espiritual? Budista y no sé qué otro, un nombre raro, hermano. Nunca lo había oído yo, pero era muy espiritual. Y yo he contado, hermano, la experiencia que yo tuve. Yo lo vi, yo lo experimenté, de ir a dejar a unos brujos en esta parte de por aquí arriba, mire, que todos los años hacen su congreso de brujos ahí. Nosotros estamos rodeados, hermano, de una cantidad de dioses ajenos. Nuestros niños, hermano, van al colegio, van a estudiar y uno no sabe con quiénes se juntan ahí. Y si nosotros no les estamos dejando, hermano, una buena enseñanza a nuestros hijos, que ellos también sean partícipes de las bendiciones que el Señor trae para aquel que le sirve al Señor, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y donde quiera que vayamos, dice la palabra, que seremos de éxito en lo que hagamos. ¿Qué están oyendo las futuras generaciones? Yo me gozo ver, hermano, y honra al que honra merece, ¿verdad? Me gozo ver al Mati, ¿verdad? Con su morralito, su Biblia, sus tratados. Y cuando empieza la alabanza, aquí está danzando. ¿Y cómo no si mira al papá ahí que remolinea? Al Willy lo deberíamos de tener aquí mejor. Ahora, también los chiquitos ven, hermano, cuando es la hora de la alabanza. Y mira que usted... va a empezar el chiquito así, porque aunque usted le diga hacelo, pero si a usted lo ve hacer otra cosa, la mejor enseñanza que usted le da es el ejemplo. ¿Verdad que hay un peligro entonces, hermano, en no hacer partícipes nosotros a las futuras generaciones, en dejarles un legado de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Permítame, eso no es. Usted hablando de las redes sociales y ahí aparece Facebook, YouTube. Ahí está. Bueno. Veamos ahora entonces, hermano, estos ejemplos. Mire, Elías y Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 1 y 2, dice: sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo,
Y Elías dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y descendieron a Betel. En Elías y Eliseo vemos dos generaciones, otro ejemplo de dos generaciones, en las cuales la actitud tanto de Elías en permitir que Eliseo estuviera con él en todo momento, como también de Eliseo deseando no apartarse de Elías en ningún momento, lo que traería una doble porción de la bendición para las nuevas generaciones, hermano, en cuanto al servicio a Dios. Nosotros vemos, hermano, esta actitud de Eliseo, que estaba siempre con Elías, y dice que antes de que el Señor lo llevara en el carro de fuego al cielo, hermano, dice que le dijo a Eliseo: bueno, Eliseo, te vas a tener que quedar aquí porque yo tengo que ir a tal lugar. No, Señor, yo sí no te dejo. Yo a donde tú vayas, ahí voy a ir yo. Mire, hermano, la importancia de que nosotros hagamos partícipe, en que no limitemos a los futuros jóvenes a que participen, a que sean parte de. Por eso usted ve, hermano, jóvenes compartiendo también en los discipulados. Han habido ocasiones en donde los muchachos se van conmigo a los retiros de pastores, y allá están jovencitos. Sí, pero yo quiero que ellos también vayan participando, hermano. Ahí están los jóvenes que han ido conmigo, las experiencias que se tienen allá, rozándose uno con pastores, hermano. Ha habido un hermano de aquí que ha ido a un retiro hasta el norte. Hay que ponerlos, hermano, a participar, porque es necesario, hermano, que conozcan, que vean lo que sucede, como sucedió tanto con Elías como con Eliseo. Pero veamos lo que pasa, hermano. Por cuestión de tiempo vamos a ir rápido. Siempre en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 7 al 15, dice: y 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos a lo lejos, mientras ellos dos se paraban junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a uno y al otro lado, y los dos pasaron por tierra seca. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Eliseo dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo: has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá. Pero si no, no sucederá así. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí, apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separaron a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino, y lo vio Eliseo y clamó: Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en dos pedazos. También recogió el manto de Elías que se le había caído, y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, éstas se dividieron el uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaba en Jericó frente a él, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y fueron a su encuentro y se postraron en tierra ante él. Mire, hermano, la importancia no solamente de que nuestras futuras generaciones aprendan a hacer, porque una cosa es trabajar en la carne y otra cosa es que el mismo espíritu obre en aquellos que van a trabajar. No es nada más, hermano, de enfocarlos a, venga, vamos a trabajar y hagamos esto y bromeando y esto y lo otro. Pero si no hay nada de espiritualidad, de nada sirve. Pero mire este Eliseo, hermano, lo que pide. Porque Elías le dijo: ¿qué quieres que yo haga por ti antes de que sea raptado?
yo lo único que quiero es tener una doble porción de tu espíritu. Oh, eso sí está muy difícil, le digo. Pero bueno, vente. Y si ves en el momento en el que yo sea raptado, entonces te va a venir esa doble porción. Pero si no lo ves, entonces no. ¿Qué le quiso decir ahí, hermano? Usted sabe que para nosotros, los que esperamos la venida del Señor, no todos lo van a ver. Solamente los que tengan ojos abiertos, los ojos de la fe, lo cual viene, hermano, por medio del Espíritu. Hermano, no es nada más de poner a trabajar a medio mundo, a que haga esto y a que haga lo otro, si no hay espiritualidad. Por eso, hermano, mi deseo, mi interés siempre con todos los servidores, de que no sea nada más de trabajar, de barrer bonito, de tocar bonito. No es eso. Porque podemos tener buenos músicos, buenos hermanos que hagan limpieza y que dejen nítido esto. Pero si no hay espiritualidad, ¿qué legado estamos dejando? Lo importante es, hermano amado, que así como se trabaja con nuestras fuerzas, así también nos sometamos al mover del Espíritu, para que entonces aquellas cosas, mire, Elías, si hubiera tenido el Espíritu, hermano, y hizo lo que hizo, ¿verdad? Que se abrió el Jordán en dos y pasaron. Pero si Eliseo no lo hubiera visto con los ojos espirituales, tal vez hubiera encontrado el manto. ¡Ay, aquí dejó tirado! Pero no lo vio. Tal vez hubiera ido también al Jordán a golpear las aguas y estoy seguro que no se hubiera abierto. Porque no es, hermano, el acto, como le he dicho a los que se han bautizado, no es el chapuzón, es con qué sentir, con qué espíritu yo lo esté haciendo. Una oración no es de orar bonito, una predicación no es de predicar bonito, una alabanza no es de cantar bonito. Es con qué espíritu lo estamos haciendo, para que entonces, hermano, lleve un efecto espiritual. A las nuevas generaciones no es nada más de enseñarles a que hagan, si no hay espiritualidad. Está bien que trabajen, que hagan esto y que hagan lo otro, siempre y cuando sean movidos por un mismo espíritu. Mire, hermano, los hijos de los profetas, cuando vieron a Eliseo y lo vieron de lejos, este trae el mismo espíritu. Fueron, dice, se acercaron y se postraron en tierra, porque sabían quién era el que venía ahí. No es nada más de trabajar, de hacer, es de que seamos movidos, hermano, por un mismo espíritu. El apóstol Pablo con los ancianos de la iglesia. Veamos este último punto. En el libro de los Hechos, capítulo número 20, versos 17 al 21, dice: y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. ¿Cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil, y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo? El apóstol Pablo, hermano, mandando a reunir a los ancianos de la iglesia de Éfeso, encargándoles una tarea, porque había una tarea que hacer. Pablo sabía, hermano, que no en todo tiempo iba a estar él, y los manda a reunir y les dice, y les empieza a reunir para que cuando ellos estuvieran, aquí vamos a ver lo que viene. Dice en el verso 25 al 32: ahora, he aquí,
Yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí a declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear a la iglesia de Dios. No eran pastores, eran ancianos, pero mire qué función la que tenían, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alertas, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Mire, hermano, el apóstol Pablo, reuniendo a los ancianos para darles el encargo, que tuvieran el cuidado, porque en aquel tiempo, dentro de los mismos discípulos, dice que se levantaban lobos feroces con el fin de destruir la obra. Por lo tanto, dice, estad alertas. Una función, hermano, a la cual todos somos llamados, es de estar alertas, que seamos atalayas de los tiempos que vienen, de las cosas que se mueven a nuestro alrededor, y que como iglesia nosotros seamos cuidadosos. ¿Qué hubiera pasado, hermano, si el apóstol Pablo no hubiera sido un hombre responsable, temeroso de Dios, para recomendar a los que venían el trabajo en la obra? Hermano, yo no quisiera en ningún momento que esta obra que el Señor permitió levantar, hermano, que hemos tenido muchas experiencias, hemos tenido mucho respaldo de Dios, que un día nosotros la viéramos, hermano, destruida espiritualmente. Por eso mi responsabilidad, hermano, como ministro. Y ahí andamos, hermano, detrás de los coordinadores, a veces con los de la alabanza, porque la alabanza es un área muy delicada. Este coro no, este ritmo no, estas cositas sí, estas cositas no, porque tenemos que tener el celo de Dios, hermano. Yo solo quiero leer ya la última cita, hermano. Ay. Pero, hermano, que haya ese temor en nuestro corazón, esa responsabilidad, que nosotros somos una generación a la cual el Señor nos llamó. No fue el pastor. No me mire a mí, hermano, como que soy yo el encargado, el responsable. A usted lo trajo el Señor. De diferentes maneras el Señor lo trajo y lo llamó para que sirviera en su obra. Solo quiero leer lo que dice Filipenses capítulo 2, versos 12 al 16. Así pues, queridos hermanos, continúen obedeciéndome como siempre. Ahora que estoy lejos de ustedes, es más importante que me obedezcan. Ocúpense seriamente en su salvación con profundo respeto, porque es Dios mismo quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada. Y no solo eso, sino que también les da el poder para que lo hagan. Hagan todo sin quejarse, sin discutir. Así serán hijos de Dios, limpios y sin falta, viviendo entre una generación perversa y mala. De esa forma brillarán
entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Ustedes les están ofreciendo un mensaje de vida. Así cuando Cristo regrese tendrá el gusto de hablar bien de ustedes y podré decir que mi lucha y trabajo por ustedes valió la pena. Y su misericordia es de generación en generación, dice Lucas 1:50. La misericordia de Dios no fue solamente para la generación de hace algunos años atrás. El poder de Dios no se movió solamente en la iglesia primitiva, es de generación en generación. Por eso Jesús dio la parábola. Y el reino de los cielos es semejante a aquel padre que fue a llamar y a contratar, dice, a todos en diferente horario, en diferente tiempo, en diferente generación, pero a todos nos llamó a trabajar a su reino. ¿En qué tiempo lo llamó el Señor a usted, hermano? No se queje por eso. Entendamos, hermano, y atendamos lo que el apóstol Pablo dice. No se quejen, dice. No discutan, para que el Señor los haga brillar en medio de una generación perversa y malvada. Hermano, ese tiempo lo estamos viviendo hoy. En medio de una generación perversa y malvada. Circulan los videos, hermano, como que fuera pan caliente, de cómo aquellos hombres que llegan con ametralladoras y a matar gente, hermano. Y a muchos cristianos les gusta. ¡Wow! Una generación perversa y malvada. ¿Cómo vamos a brillar nosotros en este tiempo, hermano? El apóstol Pablo es claro y dice: no descuidemos la salvación tan grande y maravillosa, porque el pago por el trabajo que usted hace es su salvación. Que seamos galardonados un día, hermano, con la corona de vida que el Dios juez y justo y verdadero ha preparado para todo aquel que le ama. Cierre sus ojos por un momento, hermano. Es el Señor el que nos ha llamado a su reino. ¿Con qué función el Señor lo llamó? Usted la sabe, usted la conoce. Porque el trato fue personal. Usted lo pudo ver, hermano, en la parábola que nuestro Señor explica a sus discípulos. El trato fue personal con todos aquellos a los cuales llamó. El Señor lo llamó a usted de una manera personal. Usted sabe, hermano amado, a qué el Señor lo ha llamado. No se olvide de dejar un legado. El joven que todavía no tiene hijos tiene que empezar a trabajar ya, al lado de aquellos que le dejen un legado, al lado de aquellos que le dejen un ejemplo, de aquellos que puedan estar aportando una enseñanza positiva. Muchas veces los mismos padres son los que debilitan a los propios hijos con sus actitudes. Pero un día todos entregaremos cuentas delante del Señor, y a cada uno recompensarán según haya sido nuestra obra. Hermano, que nuestro legado pueda dejar una marca en el corazón de aquellos que vienen detrás.
Yo no sé cuántas generaciones más vayan a vivir, pero si Cristo viniera ya, que nos halle haciendo, hermano, que nos halle trabajando como que todavía faltara mucho en que Él venga. Esforcémonos y seamos valientes. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Solo es que tomemos valor. Solo es, hermano, que seamos valientes, que tomemos esa fuerza que viene de lo alto para poder cumplir la obra a la cual el Señor nos llamó. Si tú fuiste un llamado por el Señor, atiende el mensaje. Puede ser, hermano, a que te hayas acomodado en no estar cumpliendo con el trabajo que el Señor te puso a hacer cuando te llamó. Este puede ser el momento en el cual tú puedes venir y decirle: Señor, aquí estoy. Yo necesito de tu fuerza, Señor. Yo quiero terminar el trabajo, Señor, al cual tú me llamaste a hacer. Que cuando tú vengas, Señor, me halles trabajando en tu obra, en el reino, en tu viña, Señor. Ayúdame, por favor, a con mi trabajo, a con mi servicio, a poder dejar un ejemplo, Señor amado, por favor. Que sean mis hijos, Señor, los primeros que puedan entender, Señor, que servirte a ti es un privilegio, que es un honor el trabajar para tu obra. Bendice, Señor, a tu pueblo en esta noche, en el nombre de Jesús. A todo aquel que ha sido llamado por tu Espíritu, Señor. Aquel que se está esforzando, multiplica sus fuerzas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pido. Ayúdanos, Señor, a poder poner nuestra mirada en ti, a meditar en tu palabra de día y de noche, que son las herramientas que tú dejaste, Señor, para que pudiéramos culminar, Padre, con éxito el trabajo en tu obra. Bendice a tu pueblo en esta noche, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pido, Señor, que tu palabra, que es fiel y verdadera, no desmaye, Señor, sino que siempre podamos tener ese fuego de tu Espíritu inundando nuestro ser para seguir adelante. Llévanos con paz y con bendición, Señor, a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.